Esa es la única tacha que tienen. Ministro Álvarez, le iba a preguntar por la conferencia de embajadores, ya lo ha contado usted, se inaugura hoy, empieza nada ahora a las 9 de la mañana y además, esto lo apunto yo, en 2 días usted va a viajar a Siria y a Irak para visitar la zona y le preguntaremos cuando vuelva de ese viaje. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, le preguntaba al ministro por esa polémica reforma legal del Gobierno por la que todas las asociaciones judiciales, todas, ¿verdad, Jano?, han puesto el grito en el cielo. Todas, en pie de guerra, Ana. Es que para entender qué alcance tiene esta proposición de ley, hay que saber primero qué es la acusación popular. Pues bien, es la figura regulada en el artículo 125 de nuestra Constitución que permite a cualquier ciudadano español poder personarse en un proceso judicial penal aunque no se haya visto afectado directamente por el delito que se ha cometido. Ahora mismo hay 2 casos actuales que afectan de lleno al Gobierno que han nacido por denuncias de la acusación popular. Véase, por ejemplo, el caso de el hermano y de la mujer del presidente del Gobierno. La reforma que pretende el Partido Socialista podría afectar de lleno a estos 2 casos hasta el punto de ser archivados. Imagínense que esto hubiese ocurrido en casos tan paradigmáticos como el de Iñaki Urdangarín. El conocido como caso Nos comenzó a raíz de una denuncia de la acusación popular del sindicato Manos Limpias. Gracias a ello se descubrió una trama que desviaba millones de euros de fondos públicos a manos privadas. Y se pudo así condenar entre ellos a muchos responsables, entre ellos al cuñado entonces del rey Felipe VI. Paradójicamente, aunque ahora el Partido Socialista quiere reformar o limitar esta figura de la acusación popular, ellos la han ejercido en multitud de ocasiones, en casos tan conocidos como el caso Alvise, el caso Koldo y en tramas tan populares como Gürtel, Púnica y ahora, por ejemplo, el caso del novio de Ayuso. Nos vamos en directo hasta el Tribunal Supremo porque los jueces, como no puede ser de otra forma, se han puesto en pie de guerra con esta reforma. Carla Acuña, adelante. Sí, Jano, todas las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo, tildan la norma de inconstitucional, de que es una ley hecha con nombres y apellidos, pero lo cierto es que el tema de limitar las acusaciones populares ya viene de atrás. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial hace apenas un mes emitió un informe avalando una reforma de las acusaciones populares y el Partido Popular ya lo puso encima de la mesa. Claudia Collado, Congreso de los Diputados. Sí, una medida similar en 2017 con el gobierno de Rajoy, una proposición no de ley, aunque fuentes de la dirección de Génova dicen que no es lo mismo para nada, que no presentaron eso cuando había un procedimiento judicial en curso y que nunca planteamos nada parecido y menos aún para un proceso similar. Eso sí, acusan al gobierno de que esta es una medida a la desesperada porque Sánchez, dicen, se ve acorralado con su entorno. Todavía no has hablado. ¿Son razonables estas limitaciones que propone el Partido Socialista? Pues no son razonables porque tienen nombres y apellidos. Yo creo que legislar en caliente, cuando tienes encima de la mesa lo que tienes, pues siembra sospecha. Yo creo que se podría hacer y se puede plantear, desde luego, una reforma de la acusación popular con otros condicionantes y no poniéndole un nombre a quién beneficia. Sabemos a quién beneficia en ese momento. No creo que le haga un favor el gobierno a la mujer del presidente haciendo esto, ni tampoco a su hermano, porque siempre que se hace una reforma en caliente para beneficiar al propio, evidentemente levanta sospecha. Otra cosa, insisto, es que se podía haber negociado y efectivamente la acusación popular, el Partido Socialista la ha utilizado en múltiples casos de corrupción. Por eso no se entiende que lo haga ahora. Da una imagen de que va a la desesperada. Se queda sin socios. A Junts es verdad que le puede venir bien, porque ya es el remate que le faltaría a Puigdemont para poder venir a España sin ser detenido, porque ya no tiene ningún proceso en Europa que le esté persiguiendo, pero yo creo que el desgaste que eso supone en términos democráticos para nuestro país es hondo y que habría que hacer un replanteamiento. Garea. Me parece un asunto muy grave. Yo creo que es un debate pertinente el de la acción popular. Lo que ocurre es que en este caso está claro que es un señuelo. Es un señuelo porque la proposición de ley que presenta el Partido Socialista
el Gobierno, a través del Partido Socialista, incluye una disposición transitoria que hace que ese debate quede desvirtuado, que es el que dice que se aplicará a los procesos en marcha. Si el Gobierno cree que hay que hacer esa reforma, primero no debería introducir esa disposición para aplicarla a sus casos, porque da idea de que es una ley hecha a propósito para favorecer a quien la impulsa, y en segundo lugar, puesto que hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a la que se ha pedido informe entre otras instituciones al Poder Judicial, es ahí donde el debate es pertinente y donde hay que incluirlo. De nuevo se legisla con proposiciones de ley, normas que elabora el Gobierno, lo cual, en mi opinión, es un fraude de ley notable, y se hace para que no haya informes de esos organismos precisamente para hurtar ese debate. Me parece que es un asunto gravísimo, y si vamos a casos concretos de lo que es la acción popular, yo creo que podemos decir que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno gracias a una acción popular que estaba personada en un caso como el caso Gürtel, que provocó una sentencia que luego llevó a la moción de censura. Creo que hay ejemplos desde el NANI, fondos reservados, los GAL, etcétera, etcétera, además de todo signo que demuestra la importancia de la acción popular. Pero insisto, siendo un derecho fundamental el de la acción popular, no me parece lógico que se legisle sin esos informes y además para un caso particular con esa disposición transitoria que desvirtúa el espíritu de lo que se quiere. Inda, os pregunto a Inda y Esther, ¿tú crees que esto sale adelante o es una cosa que se ha lanzado así? Bueno, Claudia luego con eso, muy bien, luego nos lo cuenta. Claudia. Junts ya ha dicho que va a ejercer, va a plantear una enmienda a la totalidad de esta proposición de ley, con lo cual, si no tiene el concurso de Junts, difícilmente va a salir. El PNV también está en contra y me cuentan que también Bildu, con lo cual yo creo que esto no va a salir. Entre otras razones porque estos partidos dicen, oye, vamos a dejar la instrucción de los casos en manos de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Lo dijo Pedro Sánchez a un pobre periodista de Radio Nacional que no sabía dónde meterse. ¿De quién depende? Que le decía así en plan matonil. Pues depende de Pedro Sánchez, depende del Gobierno. Y si la instrucción de los casos está en manos de la Fiscalía, de García Ortiz, que obviamente es el Gobierno, se acabó la independencia judicial. Esto es un asalto, un golpe de Estado judicial más de Pedro Sánchez. El artículo 125 de la Constitución dice que los ciudadanos podrán ejercer... ¿Pero se está abusando de esto, Inda? Quiero decir, perdona. ¿tú puedes presentar una denuncia en todos los sitios con una información que no está contrastada? Te lo pregunto porque algunos perdóname, jueces, con los que hablé ayer, también vamos a ver, ponen sobre la mesa esto. en el caso de Begoña Gómez, recortes de prensa. Bueno, sí, las acciones populares lo hicieron sobre la base de recortes de prensa, pero se ha dado la casualidad de que esos recortes de prensa se ha demostrado que eran ciertos, que lo que contenían esas informaciones eran verdades como puños, porque lo ha contrastado el juez Peinado, por cierto, con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. E insisto, el artículo 125 de la Constitución dice que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia. Si tú capas esto, tú capas la posibilidad de que los ciudadanos, la ciudadanía, el pueblo llegue donde la Fiscalía y los jueces no pueden o no quieren llegar. Ahora es un caramelo muy apetitoso, porque el Partido Popular también coqueteó con la idea. A ver, no estamos hablando todavía de que las instrucciones pasen a manos de los fiscales. Esta es una reforma que está en la agenda legislativa del Gobierno, pero que todavía no estamos hablando de ella ni está planteada. Estamos hablando de la reforma de la acusación popular, no de la eliminación de la acusación popular, porque efectivamente, como está en la Constitución, no se puede suprimir la acusación popular, aunque es un instrumento que en el derecho comparado no está, solo existe en Europa, en España y en Andorra. Como tú bien has dicho y has recordado, el Partido Popular ya planteó esta reforma para que los partidos políticos, organizaciones sindicales, etcétera, 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 no pudiesen ejercer de acusación popular durante el tiempo de instrucción, sí en el juicio oral. Por lo tanto, yo creo que decir que este es un asunto que beneficia al caso de Begoña Gómez, teniendo en cuenta que estamos hablando de una proposición de ley, primero, el Gobierno no tiene apoyos necesarios para sacar adelante esto. Segundo, los plazos parlamentarios le da tiempo a Pedro Sánchez a casarse y descasarse 20 veces de Begoña Gómez cuando esto entre en vigor, si es que entra en vigor. Y luego, yo creo que efectivamente la doctrina del Supremo ya prevé
que no se pueden abrir casos en la jurisdicción penal que tengan que ver con recortes de prensa o informaciones escasamente documentadas, como se ha hecho en algunos asuntos judiciales que se están investigando en este momento. A mí me parece que circunscribir esto al caso de Begoña Gómez o al caso del hermano del presidente del Gobierno es quedarse un poquito corto, porque hay infinidad de casos en los que el Partido Popular y el Partido Socialista pero qué se han casualidad presentado... que salga ahora, qué casualidad. Es demasiado, es demasiada casualidad. No, es demasiada. Quien lo circunscribe a esos casos concretos es el propio Gobierno, cuando incluye una disposición transitoria que hace retroactiva esa reforma. Ese es el gran problema. Para mí es compatible, claro, para mí es compatible decir que algunos de estos casos, por ejemplo el del hermano de Pedro Sánchez, me parece una evidencia que es un disparate de caso. Me parece que es evidente también que es posible decir que tiene que haber un debate sobre la acción popular, con decir que el hacerlo por proposición de ley, de forma que se agilizan los trámites en lugar de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Y en segundo lugar, incluir esa disposición que lo aplica con carácter retroactivo, anula el debate y por tanto es un señuelo que nosotros debatamos sobre la importancia o no de la acción. Vamos a seguir debatiendo, pero de momento quiero saludar a dos magistrados. Uno es Ignacio González Vega, de Jueces y Juezas para la Democracia, y otro es Jesús Villegas, que saben ustedes es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Magistrados, ¿qué tal? Buenos días a los dos. Buenos días. Empiezo con el señor Villegas. ¿Usted cree que es necesaria esta reforma de la acusación popular? En absoluto. Es simplemente una excusa para proteger a los corruptos. Se dice que la acusación popular a veces genera abusos. Pues muy bien, ya hay jurisprudencia y un artículo en el número 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite luchar contra los abusos. No es necesaria ninguna reforma legal. Magistrado González Vega, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que hay un problema que es evidente, que es la judicialización de la vida política, y creo que la reforma tiende a paliar ese grave problema que hay hoy en España. Lo que pasa es que creo que no son las formas más adecuadas. ¿Y dónde estaría el límite? Quiero decir, porque estamos aquí debatiendo sobre, en fin, que es cierto que en esta reforma se incluyen cosas que no se incluyen en otras reformas que planteaba el Partido Popular. ¿Dónde estaría el límite? Hablo de los casos activos que quedarían también anulados, señor González Vega. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la reforma, en definitiva, tiende a equiparar nuestro sistema judicial con el de nuestro entorno político y cultural, es decir, el de la Unión Europea. No debemos de olvidar que en la Unión Europea no existe la acción popular, de la misma manera que tampoco la instrucción la llevan a cabo los fiscales. Es verdad que para llevar a cabo, dar ese paso tan importante como que la instrucción la lleven a cabo los fiscales, es necesario dotar de más autonomía al Ministerio Fiscal. Y en el caso de la acusación popular, es verdad que ha habido abusos por parte de la acusación popular y es necesario limitar el ejercicio. Ahora bien, ¿hasta dónde? Los límites del límite de ejercicio. Y lo que me parece totalmente inaceptable es esa disposición transitoria única que contiene la ley. Claro. Creo que de aprobarse esta reforma, que lo pongo en duda, de aprobarse esta reforma, visto el posicionamiento de los diferentes grupos políticos que sostienen la mayoría gubernamental, si se aprobara esta reforma sería en última instancia el Tribunal Constitucional quien tendría la última palabra, porque es evidente que en esta reforma se plantean muchos problemas de constitucionalidad. Ajá. Magistrado Villegas, le hago la misma pregunta a usted. Si cayese esa disposición transitoria, ¿le haría más gracia la reforma? Vamos a ver, la reforma no tiene ningún sentido. La reforma es un traje a medida de los corruptos. Eso de que hay que limitar el ejercicio de la acción popular es un consenso que se ha formado entre determinados sectores, pero que no tiene ninguna base jurídica. No hay que limitar el ejercicio de la acción popular. Lo que hay que hacer es evitar los abusos. Y que luego que en otros países investigue el Ministerio Fiscal. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? En otros países la investigación está politizada. Gracias a una investigación judicial independiente, en España se ha podido llevar a juicio a miembros de la familia real. Eso es absolutamente impensable en Bélgica, en Alemania, no digamos ya en los Estados Unidos. Basta de complejos. Tenemos que estar tremendamente orgullosos de nuestro sistema que permite perseguir a los corruptos. Y los demás es ganas de politizar la justicia.
Pues, señor González Vega, fíjese, esto está muy bien, tener estos caras, ¿no? Cara a caras, porque lo ha explicado muy bien. Lo han explicado muy bien los dos, al menos han dado sobre los todo dos el magistrado opinión. Villegas, porque ha dicho que esto es un traje a medida de los corruptos. O sea, es que es el titular indiscutible, chapó. González Vega, Sí. bueno, hay gente que sí que dice, claro, lo está diciendo claramente el señor Villegas, es un traje hecho a medida para los corruptos. Bueno, vamos a ver, donde queda perfectamente que es una legislación ad persona es evidente, y ahí se ha dicho en la mesa, en la disposición transitoria única. Claro. Si quitáramos esa disposición transitoria única, sería aplicable a todos los casos donde se está ejerciendo la acusación popular. Yo me pregunto, ¿quién es el que subvenciona a esas entidades que aparecen por todos los juzgados y tribunales ejerciendo la acusación popular? Porque hay que decir que ejercitar la acción penal es algo costoso, ya supone un desembolso importante, ¿no? Creo que eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. La legalidad no debe quedar en manos de unas pocas entidades o organizaciones. La legalidad debe quedar en manos de quien le corresponde según la Constitución, que no es otro que el Ministerio Fiscal. Y eso de una justicia complejada, no. Aquí vamos a ver. Aquí en España lo que tendemos es a tener las mismas normas que en Europa. Es una armonización que hay. Y cuando un juez español sale a Europa, un juez de instrucción, sabe que se encuentra con la mayoría de fiscales. Y en los países como Alemania, Francia o Italia, la justicia no funciona ni mejor ni peor, pero tiene razón de ser el fiscal en cuanto al investigador. Y la limitación de la acusación popular también me parece importante porque se puede hacer un abuso. Reconociendo la importancia que ha tenido la acción popular en España, creo, y eso es creo que una opinión generalizada en toda la Cámara, porque el Partido Popular hoy podrá estar en contra por motivos tacticistas, pero en definitiva también el Partido Popular no creo que esté muy a favor del ejercicio de la acción popular. Magistrado Villegas, no sé si quiere cerrar ya, que me quedo sin tiempo, algo brevemente. Sí, nada, simplemente no doy crédito a lo que oigo. Que el ejercicio de las acciones legales tiene que estar monopolizado por el Ministerio Público. Muy bien, por un señor como García Ortiz, que está imputado como criminal en una causa penal. Eso es a lo que nos enfrentamos. Por cierto, que la plataforma a la que represento acaba de acudir a la Comisión Europea para poner fin a este despropósito. Pues ahí queda ese titular. Magistrado Villegas, magistrado González Vega, gracias a los dos por estar en la mirada crítica poniendo su punto de vista en esta mañana de lunes. Gracias. Gracias. Núñez Feijóo acaba de hablar de esto. Primero lo comparó con Maduro, ahora creo que lo compara con Franco. Vamos a escucharle. Una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático. ¿Del régimen de Franco? Sí, claro. ¿Está comparando usted la proposición del Grupo Socialista con una medida franquista? Claro. Pues ¿hay algún parámetro, hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? ¿Para interrumpir los juicios que se están celebrando? Es que hay algún antecedente como este en nuestro país. Habrá que referirse a la dictadura de Franco. Desde luego, en régimen democrático, jamás. Esther. Bueno, decir que España o el gobierno de España no es un gobierno democrático a mí me parece que se cae por su propio peso. Entre otras cosas porque el señor Feijóo no podría estar diciendo lo que acaba de decir si esto fuese una dictadura o un régimen franquista. ¿Hay algún antecedente sobre la reforma de la acusación popular? Sin duda, la que presentó el Partido Popular con el ministro Catalá hace no tantos años. Por lo tanto, quiero decir que efectivamente unos y otros han utilizado la acusación popular para determinados casos mediáticos y unos y otros han llevado esta reforma al Congreso de los Diputados, más allá de disposiciones transitorias o de la lectura que cada uno haga de la iniciativa que se presentó el viernes pasado, ¿no? Pero es que olvidar, Esther, la disposición transitoria es no ver la importancia de este tema. Vamos a ver, este tema reside precisamente en esto, en que se hace una disposición transitoria con nombres y apellidos. Y esa es la gravedad. Todo lo demás se puede pactar. Claro que sí, se puede hacer una reforma.
de la posición y de la acusación popular, por supuesto que sí, pero no con nombres y apellidos, que para afectar a dos personas que además son familiares del presidente del gobierno. A mí me parece, y al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también. En este país, los casos de corrupción, y aparte es que tirar piedras contra nosotros mismos, que oye, yo entiendo que al gobierno si se paraliza esa investigación, ¿se paralizan el resto? Contra la prensa es facilísimo, pero muchos casos de corrupción han empezado con denuncias de prensa, y tú lo sabes. Pues es que esto no va contra la prensa. País. Lo que tiene que ver con la prensa.